Como ha ocurrido en Chile y en otros países, la tendencia es responsabilizar exclusivamente a las Fuerzas Armadas, a los militares, de todos los horrores y de la autoría misma del golpe de Estado. Y eso no es toda la verdad y resulta finalmente injusto porque detrás de ello, accionándolos y manipulándolos, hay una cantidad de personajes, de sectores, de poderes públicos nacionales, internacionales y privados, que son los que realmente orquestaron el genocidio que sufrió nuestro país. Hay que tener presente que en el momento que estamos hablando es un momento de auge, de desarrollo, de grandes éxitos de la Revolución Cubana y del desarrollo de otros gobiernos nacionalistas de corte popular también en el continente, lo que hacía explicable de que el gobernante de la época, Nixon, y su principal asesor, Kissinger, vieran con enorme preocupación lo que sucedía en Chile. También al interior de nuestro país las fuerzas más reaccionarias, los partidos de derecha de la época, el gran empresariado local y algunos sectores de centro también miraban con mucha preocupación la profundidad de los cambios planteados a la orden del día por la Unidad Popular y por Salvador Allende. Por eso es que la CIA norteamericana y su relación con poderosos empresarios chilenos, desde luego con Agustín Edwards, que pasa a ser el hombre, el agente escogido de la CIA para orientar su participación en lo que iba a ser el golpe de Estado en Chile, incorporando los sectores que están contra el cambio democrático revolucionario que representaba Salvador Allende, primero para impedir su acceso a la presidencia, y ahí está el caso terrible de la muerte, el asesinato del general Schneider, y todas las provocaciones, el discurso famoso de Andrés Saldívar, antes que asumiera Allende, hablando del caos económico, toda una verdadera campaña del terror montada por el sector más reaccionario de la democracia cristiana, que plantea que si asume Allende la presidencia el país se va a derrumbar económicamente. Bueno, y no logran su propósito. Salvador Allende llega al gobierno, jura, empieza el gobierno de la Unidad Popular, y entonces el imperialismo, la CIA y sus instrumentos en Chile deciden que hay que abortar el gobierno, y esto llega a su clima cuando se nacionaliza con la unanimidad de los votos en el Congreso el cobre, la principal riqueza nacional, también la ITT, cuando aplicando un decreto de los años 30, plenamente vigente, por supuesto, siempre hubo un respeto estricto a la legalidad. Salvador Allende estatiza la banca privada, estatiza el comercio exterior, profundiza la reforma agraria iniciada por Frei, es decir, lleva a cabo una transformación profunda de la sociedad chilena y de la forma de gobernar. Se crean los consejos de participación, incluso no solo en el área estatal o mixta, sino que también la propia empresa privada. Los trabajadores logran con sus luchas y el apoyo del gobierno crear consejos asesores en grandes industrias privadas. Esto hace posible que se empiece a instrumentalizar un golpe que es aupado no solo por los partidos y por las fuerzas más reaccionarias del exterior y del interior, sino también surgen ahora novedosamente grupos terroristas de ultraderecha como el Comando Rolando Matu o la organización llamada Patria y Libertad. Empieza a realizar actos de sabotaje que es combinado con las maniobras de otro tipo como pagadas con el dinero norteamericano, como lo acaba de reconocer hace pocos días Orlando Sáenz, provocan también trastornos económicos como el paro de los camioneros, el desabastecimiento, las huelgas patronales. Poco después se cometen errores, justamente en el mes de agosto de ese mismo año, es forzada la renuncia a la comandancia en jefe de Carlos Prats y asume la comandancia en jefe Augusto Pinochet. Allende le designa encargado de la seguridad personal de él y del gobierno, por lo tanto esto permite que Pinochet se entere claramente de todos los planes de autodefensa tanto de la Central Única de Trabajadores como de los partidos de izquierda y del propio gobierno, y facilita las cosas para el golpe. Yo quiero precisar un hecho que es absolutamente real históricamente. Hay razones para afirmar que el golpe de Estado del 11 de septiembre fue adelantado en varios días, porque es absolutamente cierto que Allende tenía elaborado un proyecto de nueva constitución de una parte y también un proyecto para dirimir el conflicto de las áreas de la economía, que era el que creaba los grandes conflictos con la democracia cristiana, partido muy poderoso y cuya posición definía el naipe político de la época. Fuimos citados a las 9 de la mañana del día 11 de septiembre para que nos diera a conocer el presidente primero, a esa hora, a las 9 de la mañana, el contenido del documento de plebiscito que se iba a entregar a la opinión pública. Pinochet, que estaba absolutamente enterado, y seguramente pensaron los golpistas que si ese plebiscito se realizaba, no estoy seguro que eso hubiera evitado el golpe, pero cambiaba sus planes. Por eso es que hay un anticipo del golpe, que estaba previsto para
por lo que sabemos, poco, no sé si 16 o 17 de septiembre, y se adelanta para el día 11 para frustrar, para abortar esta intentona democrática del presidente de haber dado un paso que pudo, o no lo sabremos nunca, haber significado ahorrarse el baño de sangre que el país sufrió. Los autores del golpe no son solo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas fueron un instrumento servil que también se explica obviamente por esta suerte de indiferencia que la sociedad civil ha mantenido históricamente respecto a las Fuerzas Armadas, es decir, dejar que ellas determinen por sí mismas el tipo de estudios que siguen, el tipo de armamento que compran, el tipo de política de seguridad que tienen, etcétera, que ha sido, creo, un error fatal de los políticos y de la política chilena en general. La importancia de la radio y sobre todo la prensa escrita, el Mercurio, la Tercera, diarios esencialmente golpistas, junto a otros medios especiales que crearon como Tribuna y otros, fueron medios que contribuyeron enormemente, gracias al dinero de la CIA, a difundir las ideas anti-unidad popular, a presentar la imagen de caos, de desabastecimiento, de que ya venía la dictadura comunista, que los niños iban a ser enviados a Cuba o a la Unión Soviética. Es decir, toda esta cosa terrorífica que lamentablemente sectores de nuestro pueblo también se tragaron. Eso hizo posible, repito, una declaración de la Corte Suprema de ese año condenando a Allende y al gobierno de la Unidad Popular como ilegales. Eso justifica la declaración de agosto del 73 de la Cámara de Diputados, también calificando de ilegal el gobierno de Allende. Recuerdo que esa tarde cuando se votó ese voto, yo estaba sentado junto a Bernardo Leyton, y don Bernardo, al cual me unía una buena relación, me dijo: Eduardo, avisa, este es el golpe, ahora comienza el golpe. El sector más duro, más golpista de la democracia cristiana, representado básicamente por Patricio Aylwin y Eduardo Frei Padre, ya le habían dado a su vez un golpe en junio a Renán Fuentealba, que era el presidente legítimo de la democracia cristiana, cuyo mandato no terminaba en junio. Lo desbancaron con pretextos administrativos, se tomaron el gobierno de la democracia cristiana e impulsaron una política favorable al golpe. Por eso cuando hablamos de los autores civiles del golpe, estamos apuntando en la dirección correcta, porque reitero, esto no significa de ningún modo exculpar a las Fuerzas Armadas, que demostraron una besanía espantosa, una formación por el imperio que realmente es dramático comprobarla, pero detrás de esa brutalidad, empujándola, animándola, están los civiles. Que llega el momento de establecer las responsabilidades de todos, de los dueños de los medios de comunicación, de los partidos políticos, por cierto, sin dejar al margen las Fuerzas Armadas, de la CIA norteamericana y quienes fueron sus principales agentes. Tendrán que ser procesados Agustín Edwards, deberá ser procesado Pablo Rodríguez, deberán ser procesados todos los que aparecieron, muchos ministros y subsecretarios de la dictadura de Pinochet, Sergio Fernández, Onofre Jarpa, Noboa. Son personas que hoy posan de demócratas y sin embargo son tan responsables de todos los crímenes que nos ocurrieron como los propios autores físicos directos materiales. El Poder Judicial debe ser enjuiciado, tiene responsabilidad histórica, y hasta ahora lo tiene. Pero fíjense en un detalle: el actual presidente de la Corte Suprema de hoy, señor Rubén Ballesteros, integró los consejos de guerra. ¿De qué estamos hablando? O sea, preside el máximo ente del Poder Judicial una persona que integró los consejos de guerra. Es decir, no ha cambiado mucho el Poder Judicial. Yo reconozco avances, reconozco a figuras como Carlos Cerda, Juan Guzmán, voy a omitir a muchos injustamente, pero los nombres, Alejandro Solís, que son figuras emblemáticas de un cambio en la Corte, en el Poder Judicial. Pero estamos todavía muy lejos de acercarnos a un Poder Judicial absolutamente independiente y capaz de enrumbar por caminos que aseguren la democracia en el país. Hay condenados poco más de un centenar, y a presidios duros, largos, en general presidio perpetuo, son exactamente 68 personas, que se dividen entre los que están en Punta Peuco y el Penal Cordillera. Es un número récord para los estándares de otros países de América Latina, pero eso no significa que sean los que deben estar. Debiera haber muchas más personas militares, ejecutores y también civiles. Francisco Javier Cuadra, por ejemplo. Sergio Fernández, al que yo me refería. Tienen que estar encarcelados, debieran estar no son cómplices, son coautores. Son partícipes de los crímenes. Ellos no solo sabían, sino que daban las órdenes. Sergio Fernández firmaba a la DINA órdenes en blanco para detener. Son más de 80, hasta donde conozco, lista de médicos implicados en crímenes. También hay listas de abogados que participaron en los consejos de guerra, que falsificaron documentos. Hay casos patéticos de consejos de guerra que se realizaron después de fusilados las víctimas y después hacían la simulación. Pues todo eso forma parte de lo que estamos hablando de una impunidad enorme, pero en nuestra opinión tenemos que empezar ya
los tiempos se agotan, hay que partir luego para procesar y condenar a los principales responsables del golpe. Y esos son la CIA norteamericana, el alto mando de las Fuerzas Armadas, los grandes empresarios y estas figuras que hoy día hemos nombrado como Edward y otros que merecen ser procesados y condenados, porque de ellos es la responsabilidad de todo el horror que hemos soportado. Hay que romper los pactos de silencio, y esos pactos de silencio no son solo de los militares, es de la clase gobernante chilena, son pactos que todavía no logramos romper. No han cambiado en absoluto, son los mismos de siempre. Esto tiene que entenderlo la juventud de hoy, asimilarlo la juventud de hoy. Justas son las demandas de nueva constitución, justas todas las demandas de reforma por las que se lucha, pero también tiene que poner el ojo respecto a los problemas de la unidad, la movilización y la fuerza material, porque si no apuntamos a los problemas reales de la política, todo lo demás es un espejismo. No está dentro de las preocupaciones principales de la política hoy día ni la memoria histórica ni los deseos de verdad y justicia. Yo entiendo que sea lógico, se puede entender que las preocupaciones centrales tienen que ser los problemas acuciantes de hoy, reforma educacional, reforma tributaria, reforma laboral, nueva constitución, etc. Pero si olvidamos el pasado, estamos actuando mal en el presente y estamos colocando muy en riesgo el futuro, además. Y yo creo que hay una responsabilidad enorme de las chilenas y chilenos. ¿Dónde están las organizaciones de trabajadores luchando por los derechos humanos? ¿Cuándo hemos visto a la CONFESH luchar por los derechos humanos? ¿Cuándo hemos visto a las grandes agrupaciones de trabajadores en primera fila peleando frente a los tribunales? Es su problema, es el problema de todos nosotros, no solo del pequeño grupo de familiares afectados. Vivimos en un medio exigente, la gente tiene que sacarse la cresta para poder trabajar, para subsistir, para tener un salario, no tiene tiempo de nada, se vive corriendo, se vive al día, apresurado, la gente se escapa a ver programas de farándula para liberar un poco el espíritu, no lee la gente. Si uno piensa que en tiempos de la Unidad Popular, esa imagen hermosísima de ver en los buses a obreros leyendo los libros que mantuvo porque eran baratos y podían leerlo y leer a Dostoyevsky, un obrero hoy día. Imagínense si un obrero va a poder leer a Dostoyevsky, no es culpa del obrero. Entonces ese apagón cultural pesa, el neoliberalismo nos torna indiferentes y la gente prefiere ir a pasear a un mall. Solo en la medida que el pueblo en las calles pelee también por verdad y justicia y por castigo a los culpables, se podrá esperar del gobierno que venga o de los otros alguna actitud positiva. Si no, no lo harán porque no hay voluntad política, ni puede haberla en un régimen político que fue negociado por los dictadores al punto que se desenvuelven los marcos de la propia constitución hecha por la dictadura. Lo más importante seguirá siendo para el desarrollo histórico la unidad del pueblo, la movilización del pueblo, la lucha del pueblo. Solo así se podrán conseguir los grandes objetivos que este país necesita. Bueno, yo quiero dirigirme especialmente a quienes están escuchando y viendo ahoratv.cl, porque debo decir con absoluta sinceridad que es el primer medio alternativo que lo siento preocupado con esta fuerza del tema de los derechos humanos y de lo que está ocurriendo hoy día y de la importancia que esto tiene para el desarrollo político del país. Por lo tanto, felicito a quienes están detrás de este medio y sobre todo a los que están delante del televisor viendo este programa por su interés y pedirles que multipliquen este clamor de exigencia de verdad y justicia en un país en que nada está olvidado y en que las heridas 73 siguen tan vivas como siempre.